Estás escuchando Barrio Cultura. Bien, y ya estamos en un nuevo bloque de Barrio Cultura y tenemos con nosotros aquí a Mariano Peralta y Diego Gentineta, como lo dijimos al comienzo del programa cuando presentábamos los temas del día de hoy. En el caso de Mariano, bueno, nació en la ciudad de Santa Fe. Diego es oriundo de la localidad santafesina de Ramona. Y hace unos añitos, por el 2013, chicos, ¿estoy bien? 2013. Septiembre de 2013. Septiembre de 2013 comenzaron una gira, una larga recorrida por países de Sudamérica que duró 19 meses y recorrieron 8 países. Pero el dato curioso, que lo hicieron en bicicleta. Con 2 rueditas se fueron recorriendo 18.000 kilómetros, así, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Buen día. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Fue así, mojados. 18.000 kilómetros y algo más, ¿no? 18.000... 924. Es 900. un cálculo que... Un cálculo que Era hicieron. un número simbólico. Era el número número, la suma teórica de la ruta que trazó Diego antes Bien. de que salgamos. Bien. ¿Y cómo se prepararon para dicha aventura, no? Porque fue una aventura realmente. ¿Cómo fueron esos preparativos? ¿Cómo fue que decidieron realizar este viaje? Y aparte, ¿por qué en bicicleta? ¿Peralta? El que Yo quiere ya no me arrancar, acuerdo, yo la verdad. no tengo problema. Serán la ¿El que posta, quiere? manéjenlo. No, es que hacía un tiempo, como decíamos recién fuera de aire, que no nos juntábamos a charlar del viaje. Lo decidimos una tarde de un verano, como un año antes de salir. Ujú. ¿Mate por medio o otra cosa? No, por no, medio? hubo Mate mate por- después, ah, pero fue bueno. como muy repentino porque yo salía del trabajo y no sé por qué me surgió esa idea. Ajá. Ahora en el texto, en un texto que me pidieron hace poco, puse que fue como juntar todos los berretines que tenía en una sola idea, que era andar en bicicleta, viajar, escribir, leer. Y bueno, salí del trabajo, iba para la casa de Diego y llegué y sin demasiados anticipos ni nada le propuse si no quería salir a recorrer Sudamérica en bicicleta. Así como en vez de decir a la playa. Claro, dijiste, vayamos a recorrer comprar unos Sudamérica. bizcochos a cada esquina. No, vayamos a Sudamérica en bicicleta. ¿Qué tal? Lo que era muy evidente es que él estaba esperando que alguien Le haga una propuesta le haga de ese una tipo. propuesta así, porque no demoró ni Mirá. un segundo en decir que sí. Pero mirá qué Estábamos bien. con otro amigo, con Lalo Liberati. El Lalo. Lalo Liberati. El Lalo. Que Bueno, un también gran dijo amigo que- del instituto número 12. Otro. Sí, él también dijo que sí, pero bueno, el otro día dimitió y nosotros empezamos a proyectar en ese mismo momento. Me acuerdo que entramos a internet a ver cómo era, porque no teníamos demasiada idea de lo que significaba viajar en bicicleta, Sí. semejantes distancias. Y lo primero que encontramos fue la página de Pablo García, que es un muchacho que ahora está terminando un viaje de muchos años, que Estuvo pasó acá. por Santa Fe hace unos días, Sí. que recorrió el mundo entero. Y bueno, empezamos a ver cómo era, cómo había que equiparse, Claro. qué significaba. Por supuesto que todo a través de internet, como cualquiera hoy en día, a Ujú. través de internet investiga los lugares a los que va a Sí, viajar. hoy en día, gracias a Dios, tenemos todo en internet. Buscamos, encontramos Pero datos. por suerte, la experiencia es muy distinta Me imagino, a me imagino. esa etapa previa de investigación. Ujú. ¿Y por qué bicicleta? ¿Por qué fue lo de ir en bicicleta? Ahí. Eh, Porque era el medio de transporte que usábamos y que usamos en la actualidad. Ajá. Es decir, es en lo que nos movíamos, entonces a la hora de pensar un medio de transporte ya lo teníamos. Claro. Y tuvieron que acondicionar las bicicletas. Me imagino que han tenido que prepararlas un poquito más, o fue con la misma bicicleta Varias que se cubiertas transportaban de, acá. digo, cámaras de repuesto, no mucho más que eso. ¿Cómo fue el preparativo del...? Del De la equipamiento, eso. bicicleta y el bici. equipamiento. No, la bici ¿no? no se le hizo mucho. Eran las O sea, bicis eran con las bicis. que Con las que andábamos estaban acá. A lo transitando sumo le acá. cambiamos algo que es para que estén nuevo desde el viaje, no Sí. sé. Habrán chequeado el freno por las dudas. Sí, exactamente. Sí, acá no es problema porque vivimos en llanura, pero hicimos montaña. mucha ruta de montaña y si Sí, no claro. hubieran andado bien los frenos, No. no estaríamos sentados acá. Claro. Básicamente. Me hubiera contado el cuento, como se dice. Pudiésemos hacer noticia, pero Iban a hacer noticias por otra cosa, pero bueno. sin entrevista. Sí.
Y bueno, y tuvieron que, me imagino que seleccionar el equipaje porque no podían tampoco acarrear una valija, o sea, tenían que... Ah, pregunta al operador si tenía cambio la Seguramente, bicicleta. ¿no? Si Sí, eran cambio. con cambio, sí. Más que corajudo, sin Y cambio. sí, bueno. sin cambio hubiera sido más complicado. ¿no? Hay algunos dementes que viajan sin cambio, pero no. Ustedes tenían cambios. Nosotros teníamos cambio y ahí uno usa todos los cambios. Acá en la ciudad es muy difícil que uses todos los Pero, cambios, claro. si tenés 21 velocidades, 27 velocidades, pero con la bicicleta cargada y en Ujú. ruta de montaña usás todos los cambios. Bien. Había días que estábamos todo el día pedaleando con la relación de la corona más chica y el piñón más grande, lo que hace que uno Claro. pedalee mucho, pero la No bici avanza. estaba cargada y estábamos Sí. en pendientes muy empinadas, íbamos Sí. despacio, así, 2 kilómetros, parábamos. Y sí. Mucha paciencia había que Íbamos a la tener. velocidad de un caminante. Claro, Y paso bueno. de hombre, Paso, básicamente. claro. Sí. Chicos, Para subir. ¿y cómo fue esto de, porque digo, parte de la programación que ustedes habrán previsto o no, como eso está bueno que por ahí lo cuenten, necesariamente iban haciendo paradas, ¿no es cierto? ¿Tenían programadas las paradas dónde iban a hacer o ustedes llegaban a un pueblo determinado? Hola, somos Mariano, Diego de Santa Fe, estamos recorriendo Sudamérica y los hospedaba gente. ¿Cómo fue un poco la logística de ese lugar? Y la fuimos conociendo y desarrollando en el viaje. Ujú. Teníamos más o menos establecido ciudades o pueblos o lugares donde parar Ujú. en relación a la distancia que uno podía hacer. Y bueno, después llegamos y preguntamos en los pueblos, en las ciudades, en la comuna, en el municipio, en la policía, en la iglesia, en los bomberos, Ujú. en las iglesias. Ujú. Y bueno, pues cada región hay lugares que hay más iglesias, hay lugares que hay más bomberos, hay lugares Claro. que Los hospedaban los bomberos, las iglesias, le Sí, daban sí. para dormir. se dormimos Sí. en lugares. Bien. Sí, yo creo que es de destacar, que ya lo dije hace un rato, que Diego trazó la ruta completa de Santa bueno. Fe a Santa Fe, haciendo todo el anillo por Sudamérica, o sea, era pueblo a Qué pueblo, teníamos trazada la ruta. Sí. Eso fue como una especie de plan de viaje que después Ujú. nosotros en el camino decidíamos si lo Cumplían, respetábamos claro. o lo rompíamos. Todas las veces que decidimos salirnos de esa ruta fue para bien y fue para conocer lugares hermosos y personas también muy valiosas. Así que no respetamos la ruta, pero sí es muy importante tener ese plan Y sí. hecho, Sí, porque sí, sí. es una Saber guía. lo que hay, claro, para Ujú. a Para dónde podés llegar. programar los días, cuántos kilómetros Exacto. tenés por delante a la Sí. próxima localidad. Sí, aparte en fin, vamos una a serie de- recordarle a nuestros oyentes que ellos pasaron por Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, y después pasaron por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Uruguay. O sea, terrible el viaje. Qué viajecito, qué aventura, ¿eh? Una aventura, realmente. La verdad. ¿Así alguna anécdota, chicos, que la primera sí que se les venga a la mente, que tengan de los distintos lugares que han visitado en esta gira realmente grandiosa, ¿no? Uno tiene cierta envidia, ¿no? En esto que han hecho, y si me largo, bueno, pero bueno, aquí estamos. Por lo pronto compartir con ustedes y bueno, esto, alguna experiencia, alguna anécdota que recuerden de cualquiera de los países o localidades acá argentinas Sí, también que puede ser de la recorrieron. Argentina. En claro. Argentina. Nosotros- Cardoncito. ¿Algún personaje así que se cruzaron? Yo ahora me estoy mudando, por ejemplo, y nosotros cuando hicimos la muestra de fotografía imprimimos fotos sobre MDF, quedaron unos lindos cuadros, y yo me quedé con dos de esos cuadros, que uno es del alcalde de Andalguaylilias, un pueblo de Perú, y el otro de Cardocito, una persona que conocimos en el Portezuelo, en Catamarca. Ujú. Un tipo entrañable, también con sus contradicciones y todo en las charlas que teníamos, pero que nos quedó un cariño muy grande porque fue una persona que se acercó, así lo vio a Diego que fue a comprar algo a un almacén y se acercó a nosotros y estuvimos 2 días nomás. 2 días. Estuvimos. O sea, pasamos toda la noche y nos quedamos al otro día casi todo el día en la casa, Ujú. compartiendo. Con Pero- él, ¿Y qué el lo sobrino- caracterizaba este hombre, digo? ¿Por qué les quedó ese recuerdo lindo, no? De él. Que creo La que era camaradería, justamente por eso, donde- la complejidad del personaje, porque era un tipo que sin conocernos fue muy hospitalario con nosotros, Ajá. pero a la vez teníamos en las charlas, por ejemplo, en lo político, en lo ideológico, una distancia muy grande. Ajá. Era un tipo medio fascista, por decirlo de alguna Ajá. manera, pero es como que lo hospitalario y se notaba que era buena gente.
y había una conexión. Entonces es como que eso nos quedó como un personaje. Claro. Y nos invitó a comer empanada de chancho salvaje también, que eso fue... ¿Recomendable o tu Recomendable. fiesta? Estaban muy bien, eran, bueno, como las hacen en el norte, con mucha papa, entonces estaban muy ricas. Y nos tomamos unos vinos ahí. El Portezuelo es un lindo lugar porque es ahí cuando uno baja a San Fernando del Valle, antes de ingresar a la ciudad está el Portezuelo. Entonces uno termina la cuesta y lo recibe el Portezuelo antes que la ciudad. Es como... De ahí la canción, ¿no? Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo, parece un sueño, un pueblito acá y otro más allá. Sí, además es San un Fernando del lugar- Valle de Catamarca, ¿no? Estamos... Sí. Sí, yo conozco San Fernando del Valle de Catamarca. Estuve. El Portezuelo está como pegado. Es como Y Portezuelo no recuerdo, Muy pero rico. capaz que pasé por ahí. Que también San Fernando fue una linda ciudad porque es una ciudad parecida a Santa Fe en cuanto a cantidad de habitantes, a composición. La diferencia es que, bueno, que está en un valle, nosotros estamos en la llanura. Y sí, respecto de las anécdotas, nosotros siempre en el viaje, esa es una anécdota. eso, una anécdota en sí mismo es como una meta anécdota, digamos, porque todo el tiempo nos preguntábamos en el viaje. Sucedían un montón de cosas todos los días. La dinámica hacía que conozcamos gente nueva, Y sí, que me conozcamos imagino, lugares nuevos, experiencias nuevas, pero nos problematizaba el hecho de que no sabíamos cómo lo íbamos a contar, porque el formato para contar ese tipo de cosas, sobre todo en medios así, en radiales o televisivos, es la anécdota. Claro. Y nosotros no somos grandes contadores de anécdotas. Ay, bueno. Por eso el taller que vamos a dar, por ejemplo, no es de anécdotas. Claro. Porque no... Es difícil resumir y también uno tiene que tener una cierta predisposición para condensar la historia, el relato en una anécdota. Y nosotros por ahí éramos más de explayarnos en el blog, escribíamos textos más largos y por ahí describíamos más. ¿Quién escribía? ¿Dieguito o Ambos. Mariano? Ambos. Y yo lo seguía y sí, era un gusto leerlos. Incluso me quedo en algo que vos contabas, Mariano, al inicio de cómo surgió esto. Y vos habías escrito una crónica en el cual creo que describías que iba en una bici pisando brea en un enero caluroso, y ahí te surgió la idea, y realmente quienes lo seguimos a ustedes fue un gusto leerlos y bueno, compartir todas las fotografías también, ¿no? Por esto subieron, a su vez tienen una cuenta en Flickr donde iban subiendo fotografías también. Sí, fueron... Nosotros antes de salir nos planteábamos, por ejemplo, decíamos, ¿qué vamos a hacer mientras viajamos? Claro. Porque íbamos a tener un montón de tiempo disponible, los dos somos comunicadores. Sí. Entonces, en un momento así como decíamos, bueno, hagamos un proyecto, como un proyecto de investigación. Y una cosa que había surgido fue lo del neoliberalismo, por ejemplo. Habíamos pensado en hacer, en todo el recorrido, ver las huellas del neoliberalismo en Sudamérica. No lo hicimos jamás, nos dedicamos Imposible. Es imposible porque era más el tiempo que pasábamos pedaleando, Claro. buscando dónde dormir Sí, y qué exactamente. comer. Encontré un dato, entre 50 y 120 kilómetros por día hacían ustedes. Exactamente, sí. A veces hacemos Es menos. muchísimo. a veces hacemos más. Claro, Es muchísimo. Dependía. Sí, es Claro, mucho. y pedaleaban de día y de noche descansaban. Obviamente. Ese es otro dato que encontré también investigando un En poquito. llanura se habrán podido extender un poco Hacemos más. un poco más, sí. Y en montaña... Igual en montaña a veces hacíamos 80 porque subíamos 40 en Claro. Claro, es tiempo muy y difícil. después la media montaña. hora bajábamos Es 40. muy sí, difícil la montaña. Sí, igual esa sensación, la de haber Subir a la montaña. subido la cuesta y después bajar, lo que a uno le demoró unas 6 horas más o menos subir, bajarlo en 20 minutos pero sin pedalear y a pleno a 60 Una kilómetros adrenalina por hora en la que genera bicicleta. adrenalina. Eso creo que eran de los mejores momentos, eso, cuando llegábamos a la Y te cuesta pegaba el y vientito bajábamos. mientras ibas bajando. Inclusive a veces me estábamos imagino. arriba de las nubes y uno bajaba en la bicicleta, cruzaba las nubes y seguía. Qué Estaba- bueno. Pasábamos camiones. Bien. ¿En qué país se sintieron más cómodos? ¿Hay algún país que ustedes dijeron, qué lindo, me gustaría volver o vivir acá, o se sintieron muy a gusto? ¿Cuál fue? No, diferencia no. Como que en cada uno Ajá. encontramos su punto. Colombia estuvo bien porque estuvimos en la época del Mundial, entonces era como Ujú. todo muy festivo, Qué bueno. mucho fútbol, Claro. mucho bar y demás. Venezuela fue una linda experiencia por todo esto que sucede con el chavismo y el conflicto que hay en la cuestión política, y mucha gente nos preguntaba si íbamos a ir, si no pensamos que corría peligro nuestra vida por ir a Venezuela, y
La idea era ir y ver más o menos, estando ahí, qué sucedía también. Para Claro, tener vivir la realidad. Sí, claro, porque Tu por eso su nosotros propia pensamos, experiencia. Lo comparamos con Argentina en 2001. Uno, no sé, yo cuando pasó todo lo de 2001 estaba en una pileta tomando cerveza, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Mientras había el otro lado estaba matando gente. Sí, Ujú. yo estaba en Bariloche. Entonces no puede ser que el país esté todo el día, todo el tiempo en conflicto y que sea todo un caos. Y Ujú. vimos eso, la gente fue muy hospitalaria, muy buena onda. Tuvimos charlas con chavistas, antichavistas, como que Tener las dos campanas, como que cada uno nos planteaba su visión. realidad, su visión. Sí, estaba muy politizado todo, así que era como ineludible terminar en esos temas. Ujú. Es un país hermoso, Venezuela. Tiene, siempre que nos preguntan por los lugares naturales, así, en Venezuela está la Gran Sabana, que es una región lindera con Brasil, que es como, no sé, de otro planeta, unos paisajes increíbles, cascadas por todos lados, muy deshabitada, solamente hay aborígenes ahí. Entonces, eso en Venezuela fue un muy lindo lugar para conocer. Cuando pasaron de Venezuela a Brasil, pasaron parte de la selva. Si no estoy mal ubicado, ¿tuvieron que cruzar la selva amazónica? Sí, ¿Cómo fue esa travesía? no estuvimos nunca como en la selva. Ah, bien. A lo mejor bordearon. Hicimos un poco una la zona parte, esa. Ujú. apenas entramos hasta Boavista, que son como 100 kilómetros, que ahí hay como una selva, pero no es como uno se imagina la Claro, Amazonas. sí, sí, sí. Y después hicimos de Boavista a Manaus, lo hicimos en colectivo, porque era un trayecto muy largo, casi que no hay poblaciones y en una época de lluvia, entonces no. No era muy hospitalario como para pedalearlo. Eran como, no sé, que eran como 700 kilómetros, que es una línea recta que ahí sí te metes un poco más en la selva. Ujú. Y después lo que vimos de la selva es cuando fuimos de Manaus a Belém en barco. De Manaus, para salir de Manaus, o te vas para el norte, por donde veníamos, Claro. o tenés una ruta que va hacia Portobelo, que es la que vamos a hacer, pero también es otra ruta de 800 kilómetros en mal estado, que no hay nada. Hay una estación de servicio en la mitad y después no hay nada, no está poblada. Entonces la selva la vimos en ese trayecto del barco. Claro. Y después vimos como que ya la parte más afuera del Amazonas están deforestando y plantando para la industria maderera. Entonces era la selva esa, o eso que veíamos era como dos arbolitos Como una iguales. especie claro, de regimiento, ¿no? De Claro. selva, es todo una cuadrícula de árboles. Ujú. Sí, inclusive había paisajes que eran muy, muy desoladores en esa zona, porque eran campos de acerrín. O sea, lo que se había desmontado eran campos interminables de acerrín nomás, y humo. Había partes un poco dantescas en esa zona. Claro. Columnas de humo, esos campos así devastados. Uno se imagina todo un verde ahí y perdiéndose en eso y no. Lo mismo en el barco, cuando uno va por el Amazonas, ahí a los costados se aprecia. Y después vi como un par de tours ahí desde Manaus, Sí. Ujú. Que te vas por el río, te internas un poco más en la Claro, zona. sí, sí. Pero como que en el tránsito ese es muy difícil ver el Amazonas, así que tal como uno lo piensa. Ujú. Chicos, y bueno, a medida que se fueron acercando, llegando nuevamente acá a Santa Fe, ¿con qué sensaciones después de estar casi 2 años fuera de la ciudad? Bueno, en tu caso, Dieguito, sos oriundo de Ramona, pero vamos a decir santafesino, buscando la geografía a nivel provincial. ¿Qué sensaciones le fue generando esto después de todas las vivencias que tuvieron y volverse a encontrar con sus pagos, ¿no? ¿Cómo fue la recepción ¿cómo de la los gente que lo recibieron, estaban no? esperando? Porque- ¿Cómo fue ese momento, esos momentos? Bien, se pagaron pocos asados igual, yo esperaba más, Sí. más Sí, asados. yo esperaba un aluvión de carne vacuna, pero no hubo nada. No hubo. No. Hubo, pero no. ¿Adelgazaron durante el viaje? ¿Volvieron más delgados? Pura fibra, De tanto pura pura pedalear. pierna, Puro músculo, Pero claro. el peso no. No, peso no. Llegamos como una especie de meseta así en la que nos mantuvimos siempre. Ajá. Yo creo que estaba más flaco inclusive antes del viaje Ah, bueno. y ahora, por ejemplo. Pero durante el viaje llegamos, aparte le dábamos mucha bola al tema de la comida, Claro, comían alimentarse bien, se fundamental alimentaban bien, claro. poder pedalear. desayunábamos. Sí, una buena alimentación para poder pedalear tantos kilómetros. Después lo otro que llegó un momento también que estábamos como en una, no sé, en una especie de estado zen de bicicleta porque había días que no desayunábamos y salíamos a pedalear y tal vez estábamos pedaleando hasta mucho después del mediodía sin comer, solamente tomando agua y Comiendo una fruta y
Claro. y era como que no nos repercutía en nada, no es que se nos bajaba la presión o algo, ya Claro. estábamos... Ya se habían... El cuerpo ya se había acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Sí, sí, y aparte con las bicis súper cargadas, llevábamos como 35 kilos de equipaje Claro. más o menos, y Claro. pero no, sí, era una costumbre, era moverse así y Ujú. bueno. ¿Y fue costoso realizar esa aventura? ¿Fue costosa? ¿O recibieron tanta hospitalidad que...? Claro, porque dentro de la planificación uno habla de afuera, cuéntenlo ustedes, pero el factor monetario, digamos, estuvo Claro. en cuenta, cómo lo previeron. Con ahorros, y después el viaje también se gasta. Hay imprevistos por ahí, ¿no? Y No, claro, y el gasto diario era comida. Ajá. Claro. Básicamente, no pagamos hospedaje casi nunca. claro, muy porque pocas dormían veces. en iglesias, en Exacto. cuarteles de bomberos, la gente les abría sus puertas también. Llevábamos una carpa. Tenían una carpa. carpa. o sea que Recuerdo haber dormían visto en una carpa, foto sí. de la carpa. De eh, carpa. Sí, el iglú. sí, tipo iglú. tipo Era, iglú. Era ¿no? un iglú grande. gigante. Era una carpa de circo, más o menos. Ajá. Y bueno. Causaba sensación cuando... O sea que no fue tan costoso el viaje, fue más por el tema comida. Sí, aparte muchas veces la comida nos la proveía la gente, La gente que nos misma. alojaba. Claro. Sí, ahorramos todo lo que pudimos. Pasa que nosotros decidimos hacer el viaje más de un año antes de Claro, sí, comenzarlo. sí, sí. Entonces, bueno, ahí los dos trabajábamos, ahorramos todo lo que pudimos. Después también buscamos auspiciantes. Hubo Ajá. gente que colaboró, que por ejemplo nos equipamos con las alforjas, nos las vendieron a un precio muy bajo, después a medida que íbamos viajando nos mandaban de reposición, y otros auspiciantes, así que nos dieron algo de Nos plata. ayudaron. No fue ni el grueso ni nada, pero fue una ayuda. Ujú. Y bueno, llegamos bien, llegamos justo, digamos, con la plata, justito ahí a lo último, Sí. pero bien. De cualquier manera, si se nos hubiera terminado la plata, ya habíamos entrado como en un entrenamiento de viaje que nos hubiera permitido Ujú. seguir viajando sin plata, Claro. digamos, pidiendo. Ah, sí, con ayudas. Nunca pedimos plata, por ejemplo, a la gente no le pedíamos Y plata no, de no, ninguna claro. manera. Imprimíamos postales y vendíamos, pero no las terminábamos regalando después, pues somos dos vendedores pésimos. Buenos comunicadores, pero malos Pero malos vendedores. Era el intercambio que hacíamos con la gente y nos daba algo, de dejarle un... Claro. Un recuerdo. Una un cuestión recuerdo. simbólica, un intercambio, vos me das Exacto. algo, yo te doy algo. Sí, vas pero a sí hacer- había gente que se acercaba, que nos veía en una plaza y venía a preguntarnos si necesitábamos algo. Claro. Claro. O a ofrecernos Y planes. hoy en día tienen contacto con algunas personas de las que han visitado o han dormido en sus casas, aunque Sí, sea por Facebook. Por o algo. suerte las redes sociales permiten. Claro, que sigan en mantener. contacto. Tenemos muchos que hemos invitado o incentivado a que viajen. Mucha Para gente que vengan se- para acá, Para claro. que vengan para acá. Que vengan para acá. No exclusivamente o sea, que pasen por Santa Fe. Que, Claro. que si van a viajar, que tengan en cuenta que los esperamos. Hay unos muchachos de Colombia, unos jóvenes, que compartimos con ellos unos días, como que le metimos el bichito de viajar, entonces dijeron, bueno, terminamos de estudiar, la arreglamos un poco y Se vienen para nos acá. largamos. Así que Bien. estamos ahí esperando que alguien caiga. Chicos, y con esta hermosa experiencia, ahora el 1 de septiembre van a brindar un taller, una charla en el Museo César López Claro, en la muestra Microrelatos. Cuenten un poquito ustedes de qué se va a tratar y bueno, recuerden para que la gente se Por eso lo inscriba, cómo tiene que hacer para asistir al taller, ¿no? Bueno, ahora Prensa de la Municipalidad va a sacar la difusión del taller y ahí va a Sí. estar el link para inscribirse. El taller va a consistir en un módulo de escritura y un módulo de fotografía. Ajá. Diego va a dar el de fotografía y yo voy a dar el de escritura. No va a ser algo muy formal, huelga decirlo ahora, porque nosotros no somos talleristas, digamos. Claro. Va, sí, yo soy tallerista de poesía, ponele, Ah. pero no de relato de viaje. Pero más que nada va a ser compartir una experiencia, compartir un registro escrito del viaje para mostrar las distintas posibilidades. Yo elegí un texto que es justamente el del viaje en barco, de Manaos a Belém, que es un texto en el que me tomé muchas licencias, tiene mucha intertextualidad, cuestiones oníricas, muchas referencias a Santa Fe. Entonces, a través de ese texto lo que busco es mostrar cómo un viaje tiene una trama muy compleja que tiene que ver con el punto de origen, el punto de destino, lo que uno transita, lo que leyó antes, lo que lee durante el viaje, lo que sueña durante el viaje. Entonces, a través de ese texto
trato de abordar esa complejidad de la trama para poder compartirla con los talleristas. Y Diego, la fotografía. La fotografía, Bueno. exactamente. O sea, van a mostrar fotos del viaje. A mostrar y después hablar de, no haber cuestiones técnicas de fotografía, o sea, el que quiera hacer un taller de fotografía, que estrictamente aprender a hacer fotografía, no va a hacer no eso, es el espacio, digamos. sino como contar un poco nuestra experiencia a través de cómo hacer un registro, de qué saber a dónde Claro, uno un va. registro de viaje, ¿no? Un registro de viaje. Más a partir de nuestra experiencia, hay como un nicho que es el viaje de fotografía, pero bueno, o sea, va a ser compartir nuestra experiencia y por ahí comparar con otro tipo de viajes o la gente que esté interesada en este tipo de registro, algunas cuestiones a tener en cuenta en cuanto al equipamiento, en cuanto a la información de lo que van a hacer, en cuanto a lo que se busca registrar. Vamos a hablar un poco de fotografía documental, fotoperiodismo, que por ahí es estar como observando y registrando algo, foto paisajística, las variantes que pueda llegar a ver y después eso y en relación con el equipamiento que uno tenga. A nosotros se nos complicó, lo del equipamiento no se nos complicó, pero decidimos llevar una sola cámara chica, que tenía algunas limitaciones técnicas por un lado, pero era muy cómoda y era muy versátil a la hora de tener un registro, de tomar el registro. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, con qué puede viajar uno, con qué no, eso, planificaciones. Bien. Sí, un taller muy interesante, la verdad, para... Más que nada, sí, compartir un poco Para la ir y experiencia y mostrarlo, lo que fuimos viendo. Por ahí hay lugares que nos quedamos más, entonces como que tenemos un registro más amplio, cómo fuimos tratando de ordenar eso durante el viaje, porque también era como que pensábamos hacer un montón de cosas en el viaje, pero después se nos complicaba para escribir, se nos complicaba decir, bueno, a ver, cómo ponemos a elaborarnos la foto o a pensar todo el material que tenemos, cómo lo trabajamos para mostrarlo. Que la particularidad de viajar en bici es como que te limita en parte de tu tiempo estás pedaleando y después parte de tu tiempo estás viendo dónde dormís o viviendo en una carpa. Sí, sí. No sé, Atento a otras cuestiones. Exacto. Sí. Chicos, bueno, reiteramos, esto es el próximo viernes, 1 de septiembre, en el Museo César López Claros, ubicado en Piedra 7352, aquí de nuestra ciudad. ¿La hora de este encuentro? 17:30. 17:30, bien. Y bueno, reiteramos entonces, va a estar disponible el link de inscripción en la página de gobierno. En la página de gobierno. Si no, en la web, yo publiqué sobre microrelatos y sobre el taller de ustedes, la web nuestra, y ahí bien. daba teléfonos y la dirección Hay que estar sí o sí para inscrito, contactarse. la No gente tengo abierta puede- ahora la página de Barrio Cultura, No, pero nosotros no somos tan formales, puede caer Puede la caer gente la gente. sin haberse inscrito, es gratuito también. bien, vale remarcar eso. Vale Bien. remarcarlo, sí. No vivimos de lo que hemos hecho, vivimos de lo que hacemos ahora. Bien. Bien. Bueno, chicos, Chicos. muchos éxitos entonces con el taller, que les vaya muy bien. Bueno, si quieren Sí, asistir. la verdad estaría muy lindo. Ujú. Muy Desde bien. ya las puertas están abiertas para futuros proyectos que tengan y quieran venir a contar. Las puertas aquí de la radio están abiertas y también nuestra web para publicar lo que ustedes consideren que está bueno dar a conocer aquí en la comunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y Bien. por esa posibilidad. Bueno, chicos, gracias por venir. Hasta la próxima. Bien, así pasaba entonces la palabra de Mariano Peralta y Diego Gentineta. Estuvimos hablando con ellos sobre este viaje que hicieron por Latinoamérica y sobre este taller que se va a realizar el próximo viernes con la muestra titulada Microrelatos.